es enseñar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si tú quieres crecer, comparte de lo que Dios te da. No te quedes con aquellas cosas maravillosas que el Señor ha dado a tu vida. Compártela con los demás. Eso significa, mi amado hermano, perdón antes de comenzar. Eso significa que hoy, hasta el propósito, una vez terminada la escuela dominical, no importa si encuentras cuando vas para la casa, encuentras a alguien, dile, hoy aprendí esto de parte del Señor y quiero compartirlo contigo. Y si no consigues a nadie en la calle, bueno, llama a un amigo. Y si no puedes llamar a un amigo, entonces ves donde un vecino. Pero comparte lo que Dios da a tu vida. No te quedes con lo que Dios te da. Porque eso se llama gracia. Y de gracia recibimos y de gracia debemos dar, dice la palabra del Señor. Alabado sea su... Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, así no se me van a dormir. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia que salva. La gracia que salva, y vamos a estar leyendo el texto que está en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Así que quiero pedirle el favor, tenga la gentileza de buscar este texto. Si hay alguien que no trajo Biblia en esta mañana, póngase al lado o préstele la Biblia y dígale, mira, esta es la palabra que vamos a estar leyendo hoy. Y allí con esa persona, ayúdele para que podamos leer el texto. Si lo encontró, por favor, colóquese sobre sus pies. Yo sé que ya es protocolo, pero vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice de la siguiente manera: en el nombre poderoso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Y versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberle hecho. Versículo 8, el versículo de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque tu gracia es la que nos hace estar hoy de pies o sentados en este lugar, Señor. Es tu gracia, Señor, la que nos mueve, la que nos inquieta, la que nos salva, la que nos ha rescatado, la que nos ha dado vida. Aleluya, alabado sea tu nombre. Y hoy, Señor, por tu gracia nos encontramos en este lugar. Aleluya, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor, en esta mañana. Yo doy gloria a ti, Señor. Doy honor a ti, Padre, por el privilegio que me das de estar en este lugar juntamente con mis hermanos, Dios. Muchas gracias. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas, te lo ruego en el nombre de Cristo. Ministra nuestros corazones, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Sabes la incapacidad que hay en nuestro corazón, Señor. Pero hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido, diciéndole a nuestra alma que te alabe, Dios, por tus maravillas,
por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, los que están de pies. Quiero devolverme un momentico a los textos que acabamos de leer, únicamente para hacerte un resumen pequeño de lo que Dios está hablando allí, porque durante el transcurso de esta mañana vamos a estar hablando y es posible que no vuelva, sino esporádicamente aquí a estos versículos que están antes del 8. Mira el versículo 5, por favor, no quites la mirada de allí, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros allí en ese texto, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra. Y la Biblia no solamente se queda con que la maldad era mucha en toda la tierra, dice que todos los designios del corazón, de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Eso significa que el hombre no estaba pensando en buscar de Dios. Eso significa que el hombre no tenía en sus planes hacer la voluntad del Rey. Eso significa que el hombre no estaba planeando caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. El corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele cuando nosotros no queremos andar de acuerdo a sus designios, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Quiero que mires lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar peleando siempre con el hombre, porque los pensamientos del corazón del hombre siempre son hacia el mal. Pero ¿sabe lo que significa esto? Cuando Dios está estableciendo límites, cuando Dios está estableciendo un tiempo, cuando Dios está estableciendo diciendo 120 años durará el hombre. ¿Sabe lo que Dios está diciendo con eso? Está estableciendo un tiempo para Él hacer juicio. Un tiempo donde Él está diciendo hasta aquí. Y a veces nosotros pensamos que Dios no se agota. En su carácter santo, Él exige santidad de sus hijos. En su carácter santo, Él espera que toda la humanidad, incluyendo a sus hijos, obedezcamos su palabra. Es cierto que el carácter de Dios, que la gracia de Dios es infinita. Pero eso no significa que Él no va a establecer límites. Eso no significa que Él no va a poner y a decir hasta aquí, chico. Eso no significa que Él va a dejar pasar por siempre y por la eternidad, que el hombre haga como quiera andar, ande como quiera andar, porque Él establece límites. Y en este texto el Señor está diciendo aquí: no contenderá mi espíritu para siempre. Voy a poner límite, voy a juzgar. Vendrá un momento en que yo voy a tomar decisiones, pero antes muestra su gracia. Alabado sea el Señor, amén. No toma juicio el Señor antes de mostrar su gracia. Cada vez que tú veas al Señor haciendo juicio, es porque antes Él ha mostrado su gracia sobre todo aquella su creación. La gracia de Dios, mis amados hermanos, es absoluta y se manifiesta en Cristo. Y nosotros en Cristo tenemos bendiciones espirituales. Así que quiero leerte este principio y quiero que te quedes con ello, quiero que lo estés pensando, porque voy a tratar de definir lo que es la gracia. Yo sé que tú tienes tu definición, pero déjame presentarte esta. La gracia de Dios es el eterno y absoluto favor de Dios manifestado en Cristo, a través del cual otorga bendiciones espirituales y eternas a culpables que se han arrepentido. Una vez más, la gracia de Dios es el eterno y absoluto favor de Dios, manifestado en Cristo, a través del cual otorga bendiciones espirituales y eternas a culpables que han llegado ante sus pies y le han dicho:
Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Esa es su gracia. La gracia es parte del carácter de Dios. Pero así como la gracia es parte del carácter de Dios, su justicia también es parte de su carácter. No podemos independizarla. No podemos hablar de un Dios de gracia si no hablamos de un Dios de justicia. No podemos hablar de un Dios de amor si no hablamos de un Dios de justicia. No podemos hablar de un Dios de misericordia si no hablamos de un Dios de justicia. No podemos hablar de ninguna otra cosa, mi amado hermano. No podemos hablar de cualquier otro carácter. No podemos hablar de otro atributo de Dios sin que hablemos de su justicia. Bien sea santidad, misericordia, omnipotencia, lo que sea el carácter que tú estés tratando de definir, tienes que unirlo a su justicia. No lo independices. Ahora nosotros en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos actos de gracia de parte del Señor. Dios manifestando su gracia a través de todo el Antiguo Testamento. Él no los muestra. Allí lo podemos ver. De hecho, el texto que acabamos de leer muestra su gracia. Aquí vemos una gracia salvadora, también la vemos nosotros cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Él muestra su gracia. Cuando vemos cómo Dios mete al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, vemos su gracia. Cuando vemos cómo Dios provee, vemos la gracia de una gracia de pronto ya no de una gracia salvadora, pero ya estamos viendo una gracia que provee, que cuida, que protege. Pero Dios muestra siempre su gracia. Y yo creo que esos son motivos para que tú y yo estemos siempre agradecidos. Porque Dios tiene que ver con su gracia manifestada a nuestras vidas. Dios mostrará su gracia. Pero quiero que veas algo acá en este texto que acabamos de leer. Porque en este texto que nosotros acabamos de leer, su gracia está relacionada con la culpabilidad del hombre. En este texto que nosotros leímos, su gracia está relacionada con el pecado de la humanidad en aquel entonces, con aquella generación. Pero la gracia de Dios no ha cambiado, su gracia sigue siendo igual, lo que significa que hoy en día, en tu vida y en mi vida, la gracia del Señor se sigue manifestando sobre nosotros y su gracia sigue enfocándose sobre la culpabilidad de nuestro pecado. Y todos los días, escúcheme bien, todos los días, no faltará un día en que Dios nos muestre su gracia salvadora sobre su vida. Aunque usted esté en Cristo, aunque usted tenga 20, 30, 40, 50, 80 y 120 años de andar en el Señor, Dios todos los días manifiesta su gracia salvadora, porque Dios todos los días lo está cuidando, Dios todos los días está cuidando su alma, Dios todos los días lo está protegiendo, Dios todos los días está con usted para que usted no resbale, para que usted no se deslice de los caminos del Señor. Y es por eso que nosotros nos sostenemos en pie. Si estamos aquí, estamos donde estamos, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios que ha sido abundante para con usted y para conmigo. A Él sea toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. En esta mañana quiero compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales de la gracia salvadora. El primero, la gracia que salva es autónoma, tiene propósito y debe ser obedecida. Ese es el primer punto. El segundo punto, la gracia de Dios resalta el carácter santo de Dios. Y en tercer lugar, la gracia que salva está representada y manifestada por y en Cristo. La gracia, mis amados hermanos, no puede ser estudiada, como te decía ahorita, no puede ser analizada, no puede ser observada independientemente de la justicia de Dios. Quiero que eso nos quede claro a todos.
Porque por lo general nos acordamos más de la bondad de Dios, nos acordamos más de su benevolencia, nos acordamos más de su provisión, nos acordamos más de su misericordia, nos acordamos más de todo lo que Él puede darnos a nosotros. Y no es malo, eso está bien, que usted se acuerde, que traiga a la memoria todas aquellas maravillas que Dios ha hecho en su vida. Pero no olvide que Dios es un Dios de justicia y que Él hace juicio a quienes no le obedecen. Aquí surge una pregunta entonces. Si nosotros nos devolvemos al texto de Génesis capítulo 6, va a surgir una pregunta, y la pregunta sería: ¿por qué debemos preocuparnos por el pecado? ¿Por qué tú crees que debes de preocuparte por el pecado? ¿Por qué el hombre que no conoce a Dios tiene que preocuparse por el pecado? ¿Por qué aquel que anda caminando con el Señor tiene que preocuparse por el pecado? Bueno, yo te voy a dar mi respuesta, pero tú puedes elaborar la tuya. Porque es que el pecado, mis amados y querido amigo, el pecado te aleja a ti, me aleja a mí del Señor. El pecado impide que tú y yo podamos tener una relación profunda con el Señor. La palabra aquí nos está mostrando a nosotros que en toda la generación de Noé, que en todo ese grupo que había allí, la Biblia no nos dice cuántos habían, pero lo que sí era seguro que en toda esa generación, y yo me imagino que había mucha gente ya. El único a quien Dios mira, el único que estaba caminando de acuerdo a los propósitos de Dios, el único que estaba enfocado en quién es Dios y en lo que Él ha hablado y lo que ha revelado, fue Noé. De toda esa generación, mis amados hermanos, el único que caminaba con Dios en toda esa generación era Noé, porque había entendido, había conocido los propósitos de Dios. Sabía hacia dónde Dios le había llamado y con qué propósitos Dios le había llamado. Noé es el único en su generación, porque Dios lo llama, Dios lo ve, Dios derrama de su gracia sobre Noé. Así lo dice el versículo 8. Por eso me encanta cómo comienza. El pero significa, aquí hay un cambio. 7 versículos antes están hablando de catástrofe, 7 versículos antes están hablando de destrucción, están hablando de la condición pecaminosa del hombre, están hablando de cómo un hombre se ha olvidado de los propósitos de Dios, están hablando acerca de cómo un hombre está viviendo una vida alejada de todo lo que Dios quiere. Pero cuando llegamos al versículo 8, nosotros lo primero que encontramos es un pero. Dice, aquí cambian las cosas, aquí hay alguien que saque adelante, aquí hay alguien que va a cambiar, que va a transformar, aquí hay alguien en quien Dios ha puesto su mirada. La maldad del corazón del hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo malo. Cambiarán las estrategias, cambiarán las metodologías, pero la maldad en el corazón del hombre, ¿sabes qué? Solo la cambia la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios solo la puede cambiar el poder de Cristo cuando entre y transforma nuestras vidas. Es que Él ha quitado todo eso. Así que vamos a mirar entonces en esta mañana, primer punto, la gracia que salva es autónoma, tiene propósito y debe ser obedecida. Es autónoma porque Dios es soberano y en su soberanía derrama de su gracia sobre a quien Él le place. Y lo mejor de todo es que le plació derramar su gracia sobre la vida de John Jairo Peralta. Le plació derramar su gracia sobre tu vida. Le plació derramar su gracia sobre tu familia. Le plació derramar su gracia sobre tus hijos. Le plació derramar su gracia sobre tus generaciones. No éramos los mejores al igual que aquel entonces, pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita gracia nos mira a nosotros, nos ve a nosotros, derrama de su gracia, pone en nuestros corazones el interés, pone en nuestros corazones el hecho de querer buscarle. Y es cuando tú y yo salimos, y es cuando tú y yo buscamos, y es cuando tú y yo vamos donde Dios y le decimos: Señor, yo estoy aquí dispuesto para hacer tu voluntad.
pero es por su gracia. Y la gracia no se puede comprar. La gracia no se puede manipular, no se puede negociar. Tú no puedes ir y ofrecerle a Dios que le vas a dar otra cosa. La gracia llega a tu vida. La gracia Dios la derrama sobre tu vida. A veces nosotros estamos preocupados y estamos pensando, pero mira fulano de tal lo que él era. La gracia de Dios ha sido derramada con él y sobre él. Y esa es la gracia de Dios. No se puede comprar, no se puede manipular, no se puede negociar. Eso es su gracia. Y estamos aquí por gracia. Y nos encontramos adorando su nombre por gracia. Y le alabamos por gracia. A Él sea toda la gloria. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Lo que hace el Señor, quien nos salvó, escucha bien, quien nos salvó y nos llamó. Dos términos importantes en este texto. Pablo hablándole a Timoteo, Pablo recordándole a Timoteo, estimulando a Timoteo, diciéndole: Timoteo, no te olvides de todas estas cosas. Y cuando le está hablando a Timoteo le dice: mira que alguien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, no conforme a lo que tú y yo hagamos, no a lo que tú y yo tengamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escucha bien, mi hermano, y tú también, querido amigo. Sabes que Dios derramó su gracia en tu vida antes de que tú nacieras, y lo hace con propósito. Pero no la puedes separar, porque tú y yo no podemos recibir la gracia separada de Cristo. La gracia no puede estar separada. Es por eso que la gracia viene hablando. El Antiguo Testamento nos habla de gracia. La manifestación de esa gracia se ve en el Nuevo Testamento, como vamos a estar viendo dentro de unos minutos. Pero Jesús es la manifestación de la gracia de Dios, su gracia revelada. Pero Él dice que no hemos sido llamados, que la gracia no nos ha sido dado por lo que tú y yo podamos dar. Es de acuerdo a su amor, a su gracia, y esa gracia es a través de Cristo. Si Cristo no está en el medio, si Cristo no está en este lugar, tú y yo no podemos recibir de la gracia. Cristo es el vehículo, Cristo es la manifestación, Cristo es la gracia que nosotros podemos tener. Y hoy andamos y vivimos precisamente porque Cristo está en nuestros corazones. Yo espero que Cristo esté en tu vida, porque si Cristo está en tu vida, la gracia está en tu vida. Y si la gracia está en tu vida, entonces tú eres salvo y puedes regocijarte en el Señor. La gracia, mis amados hermanos, llega a nosotros, aparte de ser autónoma, llega a nuestras vidas para cambiarnos. ¿Pero por qué cambiarnos? Es porque Dios no te ama a ti como tú eres. Perdón, no es que no te ama, es que te quiere así como es, pero te va a transformar, te va a cambiar, no te va a dejar así. Así como tú estás, Él ha decidido transformar tu vida. Así como tú estás, Él ha decidido hacer ajustes. Así como tú estás, Él dice: ven que yo quiero formar el carácter de mi Hijo Jesús. Yo quiero formar mi gracia en tu vida. Es por eso que la gracia de Dios a nosotros nos cambia, no solamente del estado de muerte a un estado de vida, sino que la gracia está para transformar nuestro carácter, para formarnos a la imagen del Señor Jesús. No podemos seguir siendo iguales, porque es la gracia la que nos ayuda a que nosotros podamos responder a su llamado. Noé no respondió al llamado porque era el mejor, ya lo dije. Noé no era el mejor de la generación, no era igual que los otros. Pero la gracia de Dios había estado derramada sobre la vida de Noé. Y cuando la gracia es derramada sobre alguien, cuando la gracia está mostrándose en la vida de aquel que ama a Dios, este responde de manera positiva a lo que Dios ha dicho. Y como Noé entendió
que la gracia de Dios había sido, él caminó con Dios. Anduvo de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Entonces, mis amados, la gracia de Dios ha sido derramada sobre tu vida para que tú le reconozcas, para que tú le obedezcas, para que tú andes en sus caminos, para que no te aparte de su palabra, para que siempre cumpla sus mandamientos. Para eso te ha llamado el Señor. Para que le obedezcamos aún sin entender los propósitos. Noé no tenía claro qué estaba pasando, yo estoy seguro de eso. Pero Noé creyó, no entendía. ¿Por qué voy a hacer un arca si aquí no hay? Pero el Señor lo había dicho. Noé no está cuestionando a Dios. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años. Estaba allí Noé trabajando y preguntándose cuándo es que se van a cumplir las cosas. Noé no entendía, pero Noé estaba obedeciendo. Noé no entendía, pero Noé estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Noé no entendía, pero Noé estaba allí diciéndole: Señor, tú lo has dicho, y como tu gracia ha sido abundante sobre mi vida, yo obedezco lo que tú has dicho. ¿Cuánto necesitamos la actitud de Noé en estos días? ¿Cuánto necesitamos ser tan obedientes al Señor? A veces nosotros queremos obedecer a Dios, pero le estamos exigiendo a Dios que nos explique las cosas. Le decimos al Señor: muéstrame primero, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender los planes para poder moverme. Noé no estaba esperando eso, Noé estaba obedeciendo sencillamente. Otros negociamos con el Señor y decimos: bueno, Señor, si no me das esto, no lo hago. Pero mis amados hermanos, el Señor quiere hacer cambios, cambiar nuestras vidas, y quiere rescatarnos de nuestros pecados. Toda desobediencia es pecado. Toda obediencia a medias es pecado. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. El Señor quiere rescatarnos de nuestros pecados. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. La palabra del Señor nos dice a nosotros, Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios, escucha bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tú y yo somos llenos de gracia, y por esa gracia somos salvos. No hay otra cosa por la cual tú no puedas pensar y decirle: Señor, estoy agradecido. Señor, tú me sacaste de allá, yo estaba perdido. Yo hacía parte de la generación de Noé, yo hacía parte de la gente que no te buscaba, yo hacía parte de la gente que te desobedecía, yo hacía parte de aquellos que andaban conforme a sus propósitos, pero tú tuviste misericordia, derramaste tu gracia sobre mi vida y me has salvado. Mira, mi hermano, que no pase un día en que tú no le puedas decir: Señor, gracias por la salvación que me has dado. Es en Cristo que somos salvos. Y dice que la salvación a todos los hombres. Ahora escucha bien lo que dice el versículo 12. Enseñándonos. Si tienes la mirada allí. Enseñándonos. ¿Y qué es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí de la clase? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solamente vino para salvarte, vino para transformarte, vino para cambiarte, vino para regenerarte, vino para hacer cosas nuevas en tu vida, vino para hacerte nueva persona, vino para formar a Cristo en tu vida. Tú deja que el Señor derrame de su gracia cada día más y más. Tú deja que el Señor trabaje en tu vida. Tú deja que el Señor a partir de hoy diga: Señor, trabaja en mi vida, cambia lo que tengas que cambiar, porque yo, Señor amado, quiero vivir en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Para eso nos ha llamado. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón, dile. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si tienes que cambiar, cambia. Pero no desaproveches la gracia que Dios ha derramado. Recuerda lo que te dije al principio. La gracia de Dios es infinita, pero yo creo que Dios también establece límites. Dios dice: hasta aquí, y de aquí en adelante no pasa más. No hay un segundo más que pueda pasar, porque Dios ha determinado un tiempo también. ¿Cuánto necesitamos entender y conocer mejor al Señor?
La iglesia de hoy en día necesita conocer al Dios que adora. Tu familia necesita conocer al Dios que adoramos. Mi familia lo necesita, tú y yo lo necesitamos. No venimos a adorar cualquier Dios, venimos a adorar a un Dios de gracia que la muestra cada día, que muestra su gracia cada día sobre cada uno de nosotros. La gracia es autónoma, la gracia del Señor procura cambiarnos y la gracia del Señor requiere obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 7, nosotros encontramos allí, en el mural, allí donde Dios ha dicho, aquí están aquellos que son dignos de estar escritos. Allí en Hebreos 11, que más adelante tu nombre también pueda aparecer allí. Que tu nombre pueda estar allí también escrito y donde tu nombre pueda aparecer como un hombre, una mujer de fe, pero también de obediencia. Mira lo que Dios dice allí en su palabra. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, cuando Dios le habló, cuando Dios se acercó y le mostró su gracia hablando con Noé, diciéndole, Noé, ¿cuántas veces el Señor no ha querido hablar contigo? ¿Cuántas veces el Señor no te ha llamado también? ¿Cuántas veces el Señor le dice, ven acá que yo quiero compartir contigo mis propósitos, quiero hablar contigo mis planes, quiero que tú hagas esto o aquello? ¿Cuántas veces el Señor no lo ha hecho? ¿Cuántas veces tú has respondido frente a ese llamado? Mira lo que dice de Noé entonces. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, te lo dijo ahorita, no necesitaba Noé entender las cosas. Él sencillamente obedeció. Él dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y eso es gracia. La familia de Noé no lo merecía, pero la gracia de Dios sí. Contigo voy a hacer grandes cosas, Noé. Y muestra su gracia sobre Noé, sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre la esposa de sus hijos. Gracia salvadora. La gracia que te sacó a ti también. La gracia que te rescató a ti. La gracia que te movió a ti, porque tú también, igual que yo, estábamos perdidos. Y el Señor nos rescató, nos llamó, nos cambió de lugar. Y hoy podemos decir confiadamente, al menos yo, mi amado hermano, que yo tengo un lugar en las moradas celestiales. Y que el día que Cristo venga en las nubes, yo creo y estoy seguro que me voy con Él. Y si el Señor por alguna circunstancia dice, bueno, no me vas a esperar, sino que te voy a traer antes, yo creo que voy a ganarme a aquellos que están vivos, porque la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y ese es mi gran anhelo, ver al Señor frente a frente, cara a cara, y gozarme con Él cuando estemos en gloria. Yo quiero animarte que también sea eso, porque eso es gracia. Eso es el producto de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Y allí vamos el Señor. La gracia se nos da de parte de Dios y espera que nosotros respondamos. ¿Tú estás respondiendo? ¿Estás respondiendo a la gracia de Dios cada día? Cada día te detienes y dices, Señor, tú has mostrado tu gracia, voy a ver qué hago. Una vez más, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. No te quedes con lo que Dios te da. Noé respondió. Noé respondió al llamado de Dios. Noé estuvo dispuesto. Noé dijo, Señor, yo estoy aquí para buscarte, para hacer lo que tú mandes. Qué bueno que tú le digas al Señor lo mismo. Señor, aquí estoy. Tu gracia me ha salvado, me ha rescatado, me ha cambiado de lugar. Ahora permíteme mostrar tu grandeza, tu gloria, tu verdad, tu majestad a todo un mundo que está perdido. La palabra del Señor, ¿sabe qué nos dice? Que Noé fue pregonero de justicia. Que Noé habló la palabra,
Que Noé, mientras estaba trabajando, estaba hablando vamos a decir, que el evangelio en aquel entonces. Y es su gracia. Estás tú mostrando el carácter de Dios. Porque el propósito de la gracia es que nosotros resaltemos el carácter santo de Dios. Escúchame esto. La gracia es reveladora y es revelación. En otras palabras, es la revelación que revela lo que Dios es en esencia. La gracia es la revelación de lo que Dios es en esencia. La razón por la cual Dios juzga y juzga severamente a aquellos que desobedecen su palabra es sencillamente porque esas personas, independientemente de lo que sea, han deshonrado al Señor y han decidido andar de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios parámetros, y se han olvidado de lo que Dios ha llamado, de lo que Dios ha mandado, de lo que Dios ha establecido. Dios juzga a todo aquel que quebranta su palabra. Y usted estará pensando allí, estará diciendo, eso no corresponde a la gracia. ¿Cómo que la gracia y juzgar tan duramente? ¿Sabes por qué? Porque ese Dios de gracia es un Dios santo. Y dice Isaías que es santo, santo, santo. Y que delante de Él tenemos que temblar todos nosotros. Que delante de Él tú y yo te tienes que presentar de la mejor manera. Los versículos anteriores nos dijeron a nosotros que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. No había una pizca de sus pensamientos que estuviesen pensando en Dios, cómo andar en su santidad, cómo adorarle, cómo amarle, cómo servirle, cómo andar de acuerdo a lo que Él había dicho. No se ve allí en los pensamientos del corazón del hombre, y Dios hace juicio a esa generación. Pero como te decía, que la gracia es reveladora, porque ella pone en evidencia la naturaleza humana, pero también nos muestra el carácter divino. Cuando Dios muestra su gracia, es porque adelante viene la manifestación de su juicio. Dios jamás hará juicio sobre una nación, sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una persona, sin que antes haya mostrado su gracia. La gracia revela anticipadamente cómo tú y yo tenemos que andar. Porque si Dios en su gracia te habla, si Dios en su gracia te muestra, si Dios en su gracia te dice, si Dios en tu gracia te llama, si Dios en tu gracia te saca de allá del reino de las tinieblas, te pasa al reino de la luz, es para que tú y yo andemos conforme a lo que Él ha establecido. Para que no venga juicio sobre tu vida y sobre mi vida. La gracia es reveladora porque nosotros podemos observar y mirar la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. ¿Sabes que es por gracia que tú puedes ver, entender lo que hay en tu vida? Es por gracia que tú puedes llegar y decir lo que le dice el salmista al Señor: examíname, oh Dios, pruébame, mírame si hay en mí camino de perversidad, límpiame. Solamente cuando tú has dejado que Dios obre en tu vida, puedes mirar, puedes ver lo que hay dentro de ti. Y déjame decirte que por lo general,
si tú eres honesto contigo mismo y si tú dejas que sea el Espíritu Santo el que haga el filtro, el que haga la evaluación, si tú dejas que sea el Espíritu Santo el que comience a mirar en tu corazón, yo estoy completamente seguro que tú terminarás diciendo: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu gracia. Solamente así. No podemos entender la belleza de su gracia si no tenemos el temor adecuado a su ira. No podemos entender la belleza de su gracia si no tenemos el temor reverente a la ira de Dios. Así que una de las declaraciones que a mí más me encanta del Señor, precisamente de la cual habla Apocalipsis, ¿sabes cuál es? Porque es que en Apocalipsis nosotros ya no vemos al Cordero que fue inmolado, que está colgado. Ya vemos al león de la tribu de Judá que viene a juzgar, totalmente cambiado. Acá manifiesta gracia, acá manifiesta ternura, allá manifiesta juicio. Jesús es la manifestación de su gracia. Quiero que vayas conmigo un momentico al Salmo, porque a veces nosotros decimos y pensamos cosas que no son. Mira el Salmo capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No una semana sí, una semana no, no mañana sí, mañana no, no. Dice la palabra del Señor que aquel que juzga está airado con el impío todos los días. Y dice el versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado ya está su arco y lo ha preparado. Nosotros somos los que decimos es que el Señor ama al hombre y aborrece su pecado. Bueno, por lo menos no es así como lo dice el salmista. Aquí el salmista está diciendo que al impío es receptor de la ira de Dios. Y si el impío es receptor de la ira, los actos de ese impío también son receptores de la ira de Dios. Dios jamás va a condenar al pecado, va a condenar a aquel que hace pecado. Y nosotros decimos es que el Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado a ambos. El Señor no le agrada que se presente, el Señor quiere que cambiemos. El Señor quiere que vivamos de acuerdo a su palabra, que nos arrepintamos y que le busquemos, que dejemos nuestros malos caminos y nuestros malos pensamientos, que nos volvamos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. A eso es que Él nos llama. Yo creo que nosotros necesitamos entender eso. Y la gracia es revelación, porque nos muestra el amor, la misericordia y la voluntad de Dios. No hay otra manera de que tú puedas conocer el del amor de Dios sino a través de su gracia. No hay otra manera que tú no puedas conocer la revelación de Dios sino a través de su gracia. Mira, la revelación, la gracia, perdón, es la revelación del plan de Dios en el Antiguo Testamento, pero manifestada en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron varios años. ¿Cuántas veces estuvieron preocupados? Muchas veces, pero dice la palabra del Señor que estaban allí los profetas indagando, preguntándose cuánto había de venir el tiempo, cuándo la gracia se iba a hacer manifiesta, y ellos tuvieron su tiempo. Hoy nosotros somos receptores también de esa verdad. Hoy nosotros podemos ver la revelación de Cristo a través de toda la historia de la redención. Hoy nosotros podemos ver esa gracia manifestada. Hoy tú y yo disfrutamos de esa gracia, porque Cristo se ha hecho verdad en tu vida y en mi vida. Y el tercer punto, la gracia que salva está representada y manifestada por y en Cristo Jesús. Como te dije ahorita, la gracia es la anticipación anunciada en el Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús. Y se manifestó plenamente en el Nuevo Testamento a través de la presencia de Cristo.
Yo voy a leer Efesios capítulo 2, versículo del 4 en adelante, pero a mí me gustaría que allá en tu casa tú puedas leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Yo voy a estar mirando y de manera rápida voy a mirar nada más algunas cositas del 4 en adelante. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice la palabra del Señor, que nos dio vida, una vez más, juntamente con Cristo. La gracia no puede estar separada de Cristo. No podemos hablar de gracia si tú y yo no hablamos de Cristo. Si tú y yo estamos hablando el lenguaje de gracia, tú y yo estaremos hablando el lenguaje de Cristo. Si tú y yo estamos viviendo en gracia, tú y yo estaremos viviendo en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Y sigue diciendo la palabra del Señor, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y una vez más, versículo 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué? Por su gracia nos resucitó. Alabado sea el Señor. Y asimismo nos hizo sentar, mi amado hermano, es la gracia la que te ha cambiado de lugar, es la gracia la que te ha puesto en un lugar de preeminencia, es la gracia que te ha pasado de la muerte a la luz admirable, es la gracia de Dios que ha hecho todas esas cosas en tu vida. Te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice el 7, que es súper maravilloso. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Si te das cuenta, no podemos hablar de gracia si nosotros no hablamos de Cristo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y una vez más Pablo enfatiza, la gracia no puede estar separada del Señor Jesús. Juan capítulo 1 versículo 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la justicia de Dios que contribuye a que la gracia se manifieste. Es su justicia la que revela su gracia, mi amado hermano. Y lo hace sobre el pecador, pero lo hace con el propósito de que éste cambie. Porque es el pecado quien hace que Cristo sea colgado en la cruz. Fue tu pecado, es mi pecado, el pecado de la humanidad, quien colgó a Jesús en la cruz del Calvario. Te pregunto en esta mañana, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas en esta mañana? ¿Qué cosas necesitas aprender de la gracia de Jesús? ¿Qué cosas necesitas implantar allí en tu corazón? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Porque yo creo que hoy el Señor te hace un llamado para que dejes que su gracia venga y reine en tu corazón. Y dejar que la gracia reine en tu corazón es dejar que Cristo venga y se quede allí en tu vida. Es dejar que Cristo hable por medio de ti, a través de ti y en ti. Yo voy a darte 6 incisos, 6 ítems, cosas con las cuales tú debiste de haberte quedado. Pero yo creo que durante el día sigue meditando. ¿Qué cosas te habló el Señor? ¿Cómo puedes tú vivir lo que aprendiste? Y voy a decirte 3, yo creo que negativas
No son negativas en sí, porque yo creo que los juicios de Dios son con propósitos y que cuando los juicios de Dios llegan, hacen cambios y cambios productivos. Y te voy a decir 3 positivos. Primero, los juicios de Dios deben ser vistos desde una perspectiva bíblica. Cosas buenas, mis amados hermanos, cosas buenas resultan cuando Dios comienza a hacer ajustes en nuestras vidas. Cosas buenas suceden cuando tú y yo somos advertidos por su gracia que necesitamos cambiar. Cosas buenas suceden cuando Dios habla a tu vida, revela su gracia, porque lo hace con el propósito de el caos que hay, cambiarlo en cosas buenas. Segundo, uno de los resultados de los juicios de Dios es ordenar las cosas de los hombres. Así como el Señor ordenó el caos, en el caos que había en la generación de Noé. ¿Qué caos necesita el Señor ordenar en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales? ¿Qué caos necesita Dios ordenar allí donde estás? Tercero, nuestro anhelo, nuestro mayor anhelo debe ser el orden de Dios y no los nuestros. Anhela el orden de Dios en tu vida. Anhela la gracia de Dios en tu vida. Recuerda que la gracia se personifica en la vida de Cristo. Anhela a Cristo. Invoca a Cristo todos los días. Apenas te levantes, Señor, quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir para tu reino. Quiero vivir para tu honra y tu alabanza. Oye, dile al Señor. Ahora, vamos a pasar al lado positivo. Cosas que Dios quiere que tú comiences a transformar. Podemos estar completamente convencidos que estamos bien y la gracia de Dios nos dice no es así. La generación de Noé estaba convencida que estaba haciendo lo correcto. Tú y yo podemos estar convencidos que estamos agradando a Dios. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que tú llegues a la presencia de Dios y le preguntes: Señor, ¿tú estás de acuerdo cómo estoy viviendo yo? ¿Tú estás de acuerdo cómo estoy reflejando la gracia? ¿Tú estás de acuerdo cómo estoy caminando, cómo estoy hablando, cómo estoy pensando, cómo estoy reaccionando? ¿Tú estás de acuerdo cómo estoy viviendo este estilo de vida? ¿O sencillamente estoy siendo engañado y estoy viviendo como la generación de Noé? Pregúntele al Señor. Segundo, la gracia es un llamado que Dios hace a nuestras vidas para que vivamos en santidad. Recuerda, tú y yo somos portadores de gracia. Tú y yo tenemos que vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Tu vida tiene que ser una vida santa, apartada, sublime para el Señor. Y último, hay grandes recompensas cuando hacemos de la gracia que es Jesús parte de nuestra vida. Hay grandes recompensas para tu vida
Si tú comienzas a cambiar y le dices, Señor, voy a hacer ajustes. No quiero ser de aquellos. No quiero ser de los que andan como los de Noé en su generación. Quiero ser de aquellos que te sirven, que te adoran, que te buscan y que están dispuestos a honrarte donde quiera que tú vayas y donde quiera que yo esté. Quiero invitarte a colocarte sobre tus pies en esta mañana y que te tomes un minuto para que allí donde estás puedas decirle al Espíritu Santo en esta mañana: Espíritu Santo, habla a mi corazón. Para que en esta mañana puedas decirle: Señor, aquí estoy. Tómate unos instantes, por favor. Allí donde tú estás, comienza a hablar con Dios. Háblale al Señor tú personalmente. Ábrele hoy tu corazón y dile: Señor, haz que tu Espíritu Santo sea el espejo donde yo pueda ver lo que yo soy. Te adoramos, Señor, en esta mañana y te bendecimos. Señor, aquí está tu pueblo. Señor, aquí está esta congregación. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor amado, que nuestra vida necesita de ti. Que nosotros para seguir adelante necesitamos de tu gracia. Y pedimos que tu gracia sea abundante sobre cada uno de nosotros. Muévete, Dios de la gloria, en esta mañana sobre nuestras vidas, Señor, y no nos dejes seguir igual. Por favor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, transfórmanos, cámbianos, Dios. Renuévanos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Padre de la gloria, como iglesia renunciamos a todo lo vil y pecaminoso que hay en nosotros. Hoy como iglesia venimos delante de ti, Señor, porque creemos que somos portadores de tu gracia y que como portadores de tu gracia tú nos llamas a ver, Dios mío, y experimentar tu carácter santo, Señor. Hoy pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor amado, porque en muchas ocasiones nos hemos olvidado y hemos menospreciado tu gracia hablando en nuestras vidas. Porque en muchas de las ocasiones, Señor, nosotros no hemos tenido en cuenta lo que tú eres y lo que tú has dicho. Pero hoy, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te exaltamos, Dios, y te bendecimos. Damos gloria, honor y alabanza porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y en esta mañana, Dios de la gloria, venimos ante ti para que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Para que tú nos llenes de tu gracia. Para que tú, Dios mío, nos hagas sobreabundar en toda obra buena, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, Padre, en esta hora nosotros clamamos, nosotros oramos para que tú traigas restauración a nuestras vidas. Para que tú, Dios mío, te lleves todo lo que no te agrada, para que tú, Dios mío, hagas cambio y que nosotros a partir de hoy, Señor amado, podamos ser agentes que proclaman tu verdad, oh Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.